Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes los expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Derechos de las mujeres privadas de su libertad. Uno de los últimos informes especiales presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana han dejado a la luz detalladamente diferentes irregularidades que contravienen tratados y convenios internacionales, así como la propia legalidad de nuestro país. Pues es evidente que violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas. Señalamientos que hizo directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los gobernadores de los estados, al gobierno de la Ciudad de México y al Comisionado Nacional de Seguridad. En un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que comprendió los meses de febrero y marzo de 2014, cuando visitó 77 de los 102 establecimientos penitenciarios femeniles, contaban con una población de 11.107 internas. Y el resultado de este mismo estudio reconoció, referente al sistema penitenciario de nuestro país, que no se atiende a la gran mayoría de los casos de manera correcta, en relación a los requerimientos especificados por razones de género, señalados en las normas vigentes, por lo que el Estado mexicano incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas. De igual manera, en los centros de reclusión se detectaron irregularidades como deficientes condiciones materiales, insuficiencia en los servicios, desigualdad entre las áreas varonil y femenil, alimentación deficiente, maltrato, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, cobros y privilegios, inadecuada separación y clasificación y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias. Es decir, a las mujeres privadas de su libertad con regularidad se les violan sus derechos y junto con ellos también violación a los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres internas. Por ello, es importante que podamos visibilizar como sociedad las necesidades específicas de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, garantizar el trato digno, su derecho a la protección de la salud y ubicación en centros cercanos a su domicilio, para que se pueda reconstruir tejidos sociales y fundamentalmente para hacer una profunda transformación transversal para una verdadera implementación de medidas para prevenir y evitar la violencia de género. Se dé atención especial a las niñas y niños que permanecen con ellas en los centros penitenciarios, privilegiando el interés superior del menor. Y por supuesto, revisión de las condiciones jurídicas de las internas, pues otros estudios han arrojado que muchas de las mujeres recluidas no han tenido juicios con perspectiva de género y con violación a la presunción de inocencia. Hoy, para hablar de derechos de las mujeres privadas de su libertad, nos acompaña la maestra Rosario Robles Berlanga.
No te vayas, quédate con nosotras y con nosotros a caminar por senderos a la paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM y por supuesto de Senderos a la Paz. Quiero agradecerles que estén nuevamente una tarde más con nosotras y con nosotros aquí caminando con una invitada muy especial que ya les estaremos platicando. Antes que nada, también quiero presentar el día de hoy, también un día muy especial porque está nuevamente con nosotras nuestra directora general de Nesa Radio, Rocío Román. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y que el día de hoy vamos a compartir esta hora muy interesante con un tema que creo que es importante porque son de las pocas cosas que se escuchan y es importante que empecemos a visibilizar esta problemática y por supuesto presentar algunas propuestas. Les recordamos que estamos a través también de nuestra página de Facebook Live. Quienes quieran hacernos sus comentarios pueden dirigirse a las redes sociales para que podamos comentarlos y si quieren hacer alguna pregunta y platicar con nosotras también, pueden hacerlo también a través de nuestro teléfono en cabina 5522-280133. Agradecerle también el favor de nuestro amigo y compañero, el operador técnico David Palacios, que está del lado de los controles y que está haciendo posible la transmisión de este programa. Bien, les comentaba, tenemos una gran invitada el día de hoy, pero me voy a permitir pedirle a nuestra directora Rocío que nos ayude con la presentación. Así es, pues queremos dar la bienvenida a la maestra Rosario Robles Berlanga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La voy a presentar. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido dirigente femenil de 1988 a 1993 en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM. También pues fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. En 1994 se convirtió en diputada. En 1997 fue secretaria de gobierno y formó parte de la mesa central de la reforma política del entonces Distrito Federal. Fue jefa de gobierno también de lo que fue el Distrito Federal de septiembre de 1999 a diciembre del año 2000. Fue impulsora de la ley que despenalizó el aborto hasta los 3 meses de gestación en la Ciudad de México, primera en su tipo en el país, y que fue conocida como la Ley Robles. Entre 2002 y 2003 se convirtió en presidenta del PRD, fue secretaria del gobierno federal entre 2012 y 2018, también ha sido docente, defensora de los derechos de las mujeres desde su militancia partidista y también articulista en diferentes diarios. Ella es Rosario Robles Berlanga, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosario, por habernos dado esta posibilidad de platicar de un tema tan importante, poco tratado además, que es el derecho de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Es un tema importante, es además una actividad que está realizando en las últimas fechas, empezar a dar a conocer esto y bueno, hay que empezar a sensibilizar sobre la importancia que tienen el tema, porque bueno, lo que tratamos de hacer desde esta radio, en los de Senderos a la Paz, es intentar incidir un poco en la gente para abrir un poco más el panorama y entender cómo se dan algunos problemas sociales y qué podríamos hacer también, ¿no? Desde aquí, desde la base, desde lo que estamos viviendo en la actualidad. Y para empezar con el tema de Rosario, quisiera preguntarte, ¿cuáles podrían ser los derechos que se violan de las mujeres que están recluidas y que son más sentidos y que deberíamos de ser más sensibles? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Verónica. Gracias, Rocío. Aquí estoy entre mujeres, sí. Construyendo paz. Nos toca a nosotras. Decir que yo no había de alguna manera volteado a ver toda esta circunstancia y esta situación en la que viven miles de mujeres a lo largo y ancho del país que están recluidas, privadas de su libertad, hasta que lo viví en carne propia. He recorrido el país entero, conozco sus comunidades más pobres, he estado en la montaña de Guerrero, en la sierra en Chiapas, he estado en Oaxaca, conozco prácticamente toda la entidad, conozco la Tarahumara, zonas muy pobres del país y conozco sus ciudades más prósperas.
siempre he defendido los derechos de las mujeres, pero nunca había volteado a ver la realidad que se vive al interior de un centro de reclusión. Y creo que fue esta privación ilegal de mi libertad, que yo me preguntaba por qué me pasa esto, y hasta entender que era un para qué. Probablemente para visibilizar esta circunstancia en la que están más de 10,000 mujeres en el país, muchas de ellas presas en este momento siendo inocentes, que este es el primer punto que debemos de plantear. En nuestro país se hizo una reforma penal, una reforma en la Constitución, se pasó a un nuevo sistema jurídico basado en el principio pro persona, en un principio que pone a los derechos humanos en el centro de la acción del sistema de justicia y del sistema penitenciario. Sin embargo, en la realidad no sucede así. Nuestra Constitución dice que la prisión preventiva tiene que ser una medida excepcional y sin embargo se convierte en la regla. Pocas veces hay estudios muy interesantes que plantean que de 7 de cada 10 personas que están privadas de su libertad están ahí sin una sentencia y sin un proceso que las declare culpables. Entonces, ¿cuál es el primer derecho que se viola? El de la libertad, que es uno de los derechos, si no es que el más valioso que tenemos, el de ser libres, y que mientras seamos presuntamente inocentes, tenemos derecho a vivir un proceso en libertad. ¿Cuál es el argumento para privar de la libertad? Es que se puede fugar. Y entonces hay jueces que dicen, no, pues es que usted ocupó tales cargos y fue esto y aquello y lo otro, y entonces como está entre encumbrada y sí, se puede fugar, se va a la cárcel. Y por el otro lado te dicen, usted no tiene nada, entonces no tiene nada que perder, también se va a la cárcel porque se puede fugar. Entonces se aplica como regla la prisión preventiva, y cuando la mujer entra a la cárcel hay varios fenómenos. En primer lugar, no se juzga con perspectiva de género. Jamás se sigue el protocolo que tiene la Corte y que debiera ser obligatorio para todas las entidades para juzgar con perspectiva de género. No se les pregunta a las mujeres si son madres, si tienen hijos pequeños, y que en el caso de que el delito así lo amerite, puedan quedar con sus hijos siguiendo su proceso. ¿Qué es más valioso? ¿Que estén esas mujeres con sus hijos, conduciéndolos adecuadamente, o que estén privadas de su libertad cuando son todavía inocentes? Creo que esos son de los temas que tenemos que valorar, además ya de las condiciones de reclusión, porque las mujeres que son cautelares, a las que ya en el momento en que entran a la cárcel la gente no dice, ay, ya es presuntamente inocente, no, ya te estigmatizan y ya te señalan con el dedo flamígero, eres culpable. Ahí ya hay ahí ya se están violentando derechos, pero además entras y todas las que son cautelares, que son las presuntamente, las privadas, las de prisión preventiva, están encerradas todo el día. Solo salen 1 hora a caminata. Y entonces tú te preguntas cómo una presuntamente inocente está encerrada todo el día, 23 horas del día en estancias del tamaño de esta cabina, 15 mujeres, sin agua, como es el caso de Santa Marta Catitla, porque solo hay agua de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, porque están de zona Iztapalapa, y en esas condiciones infrahumanas tienen que estar las que son presuntamente inocentes. Entonces es una situación que violenta todos los derechos humanos y que requiere evidentemente una reflexión y un replanteamiento de todo lo que es nuestro sistema penitenciario y nuestro sistema judicial. Bien. Rosario, estás hablando pues algo muy importante que tiene que ver con, dices, juzgar con perspectiva de género. Esos temas creo que para ti los has trabajado durante muchos años como política, como activista, y en este sentido, bueno, las mujeres que están privadas de su libertad sufren un doble castigo de discriminación, el estar por haber, según violado la ley, pero también por no haber estado cumpliendo o no poder cumplir su rol, su papel como mujeres.
Entonces, en esta parte quisiera pues que nos comentaras cómo lo viviste, bueno, tú estando ahí, y los testimonios, el convivir con estas mujeres. Bueno, evidentemente que todos los testimonios son unos testimonios de tragedia. Yo tuve la fortuna de que muchas mujeres se acercaran a mí, me platicaran su situación y ver cómo cada historia de cada mujer es realmente una circunstancia de tragedia, es decir, un entorno que no se analiza en el momento de juzgar, porque estamos viendo al derecho siempre como un blanco y negro y no como un entorno en el que esas mujeres están, en el que esas mujeres nacen, en el que esas mujeres se desarrollan. Nunca se analiza. Yo creo que tendría que empezarse a trabajar de una manera multidisciplinaria para poder juzgar una actuación. Muchas de las mujeres son criminalizadas porque además el Ministerio Público nos pone signo de pesos en la frente. ¿Por qué? Porque muchas, por desesperación y por querer salir rápido, aceptan un proceso abreviado que significa declararte culpable aunque no hayas cometido un delito para poderte ir y estar con tus hijos. Y con una módica cantidad que normalmente se le da al Ministerio Público y al juez, y entonces todo el mundo contento y váyase usted a su casa. Entonces son potenciales recursos lo que significa cada mujer. Pero aparte se les criminaliza. ¿Cuántas mujeres están en la cárcel? Y cuando fue el ministro Saldívar, realmente estos testimonios fueron conmovedores por su relación con un hombre. Y nunca se analiza las condiciones de sujeción y de violencia que viven esas mujeres por un sistema patriarcal en el que se desenvuelven y que las acusan igual. Es decir, no hay ningún análisis persona por persona de su grado de participación, por ejemplo, en un delito grave, como pudiera ser el secuestro. Entonces, la señora que hacía la sopa de fideo tiene la misma culpa que el que verdaderamente secuestra, ¿no? Y que es el que se lleva a la gente, que comete ese delito terrible, y entonces a todos les dan 50 años. Y tú te preguntas, ¿o más? Y dices, bueno, en México no hay cadena perpetua, ¿por qué hay condenas de 50 años y más? Es una mentira que no haya una cadena perpetua. Muchas chicas de ahí, que son como de 30 años, jóvenes, pues tú les dices 50 años y ya que, y además sin derecho a un beneficio. En los delitos graves no hay derecho a una revisión de que ya te portas muy bien y entonces ya puedes salir. Nada. ¿A qué las estás condenando? Entonces, en primer lugar, la criminalización de las mujeres. En segundo lugar, se juzgan parejo, hombres que mujeres. No se ve el grado de sumisión o sujeción que existen y de violencia que ejercen muchos hombres. Y muchas de ahí lo dicen con mucha claridad, ¿no? Yo estoy aquí por la relación equivocada. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado en nuestras relaciones? Pero muchas la pagan con la cárcel. Y el juez nunca valora nada de esto, ni valora que es mejor que esa mujer esté con sus hijos. ¿Por qué? Porque tú ves todos los teléfonos que hay ahí, por lo menos en Santa Marta, Catitla, y que oyes, hijo, 2 por 2, ¿cuánto es? Y no te has aprendido la tabla, y hazle caso a tu abuelita, porque ¿con quién se quedan esos niños? Pues con sus abuelas, en el mejor de los casos. Entonces, es una angustia la que viven esas mujeres de estar separadas de sus hijos, y evidentemente que esos niños, ¿dónde van a terminar? Pues en el mismo lugar, porque no hay posibilidades de generar un entorno diferente. Y creo que cada persona, cada mujer que esté en la cárcel es un fracaso nuestro como sociedad. Y lo decía muy bien Cauduro, ¿no? Las cárceles son la vergüenza social y cada persona que esté en una cárcel es un archivo olvidado. Y más si se trata de mujeres, porque son abandonadas, porque muchas veces la pareja por la que están ahí está en libertad y las abandona. Ya no regresan jamás a visitarlas, a verlas, las desconocen por completo, mujeres que tienen años sin una visita. Es decir, hay un abandono que tú no ves en los reclusorios masculinos, ¿no? Ahí las mujeres, otra vez estamos ahí al pie del cañón, pero en el caso de la... Exactamente. Entonces, yo creo que es bien interesante que en toda esta visión de género que te cruzara horizontalmente, desde el momento de juzgar,
el juez que no lo aplican. Los jueces no están preparados en esta perspectiva de género, y mucho menos el Ministerio Público. Tú eres la Eva maldita que se le ocurrió irse una mañana, tomarse la mañana e irse a comer la manzana, y entonces hay que castigarte. Esa es la visión. Desde ahí tenemos que hacer una gran transformación. Pero si son los ministerios públicos de siempre, pues van a actuar en esta visión inquisidora. No son preparados en derechos humanos, no son preparados en un enfoque de género, sigue permeando mucho una corrupción. Entonces todo eso tiene que transformarse para que hablemos de otro sistema judicial en nuestro país. Acabas de tocar varios puntos interesantes. Uno de ellos es básicamente cómo las mujeres cómo asumen esa responsabilidad, porque además también las mujeres en un momento, puedo entender, la asumen como si realmente fueran culpables y siguen absorbiendo esa parte de no juzgar, precisamente con perspectiva de género. Pero antes de hacerte otra pregunta más, mi querida Rosario, tenemos que ir a un breve corte de estación. Quiero recordarles a todas y todos que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el glorioso Nezahualcóyotl. Regresamos en breve, no se vayan. Estamos con Rosario Robles atendiendo el tema derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. No se vayan, regresamos en breve. Somos más que una C, una F y una E. Somos letras con las que se ha escrito una gran historia. Somos más que una empresa. Somos más de 95,000 mujeres y hombres al servicio de México. Somos más que turbinas. Somos sustentabilidad, lucha y esfuerzo. Somos música, trabajo y hasta somos testigos de que hoy los Jiménez dejaron de ser dos. CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí en Senderos a la Paz. Hoy viene caminando con nosotras el día de hoy una gran mujer activista feminista que ha dado una lucha por los derechos de las mujeres en el país. Si quieres comunicarte con nosotras, puedes hacerlo a través de la vía telefónica que tenemos en cabina, 55 22 28 01 33. Rosario, hace rato comentabas y también lo comentaba Rocío, de ese papel que jugamos las mujeres socialmente, y que cuando se les dice que cometieron un delito, están y son recluidas, más aparte de la violación que comentabas tú, que pueden tener justamente por la privación de la libertad. Viene la otra parte social, que es creo que la más complicada que podemos entender, ¿no? Porque si bien la mujer tiene un rol social, todavía en nuestro sistema, en nuestro país, en este patriarcado, de pensar que las mujeres solamente debemos ser buenas, y lo bueno depende de estar en nuestra casa, de dedicarnos a los hijos, de no ir a una fiesta, de la vestimenta incluso, que nos señalan. Y cuando llegan a la cárcel las mujeres, cuando son recluidas, pues son olvidadas. Es un estudio que no lo hace, por supuesto que no lo hace el estudio mexicano, sino estudios extranjeros, donde señalan que sobre todo las mujeres que son recluidas tienen doble culpa, ¿no? El haber dejado a la familia o las obligaciones de mujer, no la familia, las obligaciones de mujer, y además son estigmatizadas. ¿Cómo viven las mujeres en esa experiencia que comentabas tú, que tuviste con las mujeres, en esas experiencias que ellas te transmitieron? ¿Pudieron o crees que tengan la posibilidad? Yo estoy en la esperanza de que justamente la reconstrucción del tejido social depende de que podamos hacer un sistema de justicia real que no nos lleve a que las mujeres seamos doblemente violentadas. ¿Cómo podríamos pensar en algo así, Rosario? Bueno, para empezar, ya tenemos en nuestra ley, en todo el sistema, el nuevo sistema oral, 14 medidas cautelares. Es decir, la última, excepcional, tiene que ser privarte de tu libertad.
Lo que pasa es que ahora, sin pruebas y con el puro dicho del Ministerio Público y la petición del Ministerio Público de que se te prive tu libertad, te vas a la cárcel. Ese es un gran problema. Eso se tiene que modificar y aumentar el estándar probatorio, porque con un dicho, y yo, Ministerio Público, pido la prisión preventiva y te amolaste, te mandaron allá adentro. Entonces, ¿por qué no aplicar las otras medidas? Si tú quieres que alguien comparezca y tener la garantía de que va a comparecer en el proceso y no se va a sustraer de la acción de la justicia, para eso hay brazaletes, para eso quitas pasaportes, para eso haces que tengan que ir a firmar que hay de X tiempo, para eso hay arraigo domiciliario. Es decir, ¿por qué no todas esas medidas antes que privar de la libertad a una persona, y sobre todo si es una mujer? Tú puedes garantizar que una mujer comparezca con todas esas medidas cautelares de acuerdo al grado de delito. ¿Qué tiene que privilegiar la justicia? El que estén con sus hijos, el que estén con sus hijas, para que esa mujer para que no haya esta disociación, porque ¿cuál es para nosotras exactamente cuál es nuestro principal vínculo y nuestro principal elemento de inserción en la sociedad? Pues la familia, nuestros hijos. Estamos educadas de esa manera. Segundo, no se valora que no solamente la mujer es víctima cuando la manda siendo inocente a una, y te quiero decir que hay mujeres, a mí me tocó convivir con mujeres, les quiero decir, con más de 17 años sin una sentencia. ¿Cómo es posible? Por eso el ministro Saldívar realmente se fue para atrás cuando escuchó todos esos testimonios. Pero no solo es ya cómo estás afectando a esa mujer, cómo afectas a las segundas víctimas, que son los hijos, que es la familia. Claro. Porque se estigmatiza. Porque a ese niño, imagínense, o esa niña, la violencia que vive de que su mamá está privada de la libertad. No, pues tu mamá es una delincuente, no, tu mamá es X, tu mamá es Y. Y efectivamente a nosotras mujeres se nos juzga con doble rasero, ¿no? Todavía es mayor el tema con nosotras. Tercero, en efecto hay una culpa de parte de las mujeres por esta ruptura, ¿no? Es que yo fui la culpable y ahora mis hijos no están conmigo por mi culpa y etcétera. En lugar, porque se nos sigue diciendo que somos las responsables del cuidado, porque nosotros tenemos que asumir esas tareas y porque tú eres la culpable de que no se estén realizando las tareas de educación y de formación de los hijos. Entonces todo eso lo vive una mujer que está recluida de su libertad. Y además, si le sumamos lo que pasó en 2 años de pandemia, que los niños no podían entrar por razones obvias y muy correctas, pero no podían entrar. Durante 2 años esas mujeres no vieron a sus hijos, ni tampoco vieron a sus padres, porque los mayores de 60 años tampoco podían entrar. Entonces es una ruptura enorme la que se vivió y aquí todo el tema de salud mental, que de por sí tendría que estarse tratando a nivel de la sociedad, producto de la pandemia, aquí en estas circunstancias de privación de la libertad se vive de manera todavía peor. De por sí ya estás confinada, pero además hay esta imposibilidad absoluta de tener un lazo y un contacto con la familia, sobre todo con sus hijos. Entonces, todo esto es lo que tendría que estarse analizando. Yo creo que la visita del ministro Saldívar ayudó a visibilizar esta situación, a poner el ojo en realmente qué estamos haciendo. México sigue teniendo una enorme deuda con la justicia. México no está logrando que haya justicia, porque si lo que se busca es la verdad, porque eso es lo que en última instancia persigue un sistema de procuración de la justicia, la verdad, pues muchas mujeres no están allí encarceladas para buscar la verdad, sino por otro tipo de situaciones, muchas veces incluso por venganzas políticas o personales, que también son de una profunda misoginia y de una profunda violencia hacia la mujer. Claro. Entonces, evidentemente, y tenemos casos muy visibles, como el de Alejandra Cuevas, que estuvo 500 y pico de días en la cárcel porque el fiscal le quería acusar del homicidio de su hermano. Ella era la hijastra. Bueno,
y ni siquiera la hijastra, pues, o sea, era la pareja de su madre durante más de 50 años, y tú dices, ¿y esa violencia quién la paga? O conocí otro caso que acaba de salir ahorita recientemente, acusada por el Solid Gold de trata de personas. 8 años después fue el chivo expiatorio, se dice no es culpable, es inocente, ¿y quién le recupera? A una mujer que la detuvieron embarazada, que tuvo a su bebé en un penal de alta seguridad, que cuando la tuvo estaba en un área de castigo, y le quitaron la matriz sin su consentimiento, joven. Entonces tú dices, o sea, esa es una profunda violencia, claro, una violencia en todos los sentidos hacia una mujer, y 8 años después, disculpe, es usted un inocente. No podemos cometer esos errores, no podemos privar a la gente, no podemos privar a esos niños de sus madres. No estamos haciendo las cosas bien cuando permitimos que se den este tipo de situaciones, y como estas que les narro, hay muchas, claro, que yo conocí directamente ahí en Santa Marta, Catitla. Rosario, pues bueno, nos estás dando pues un panorama pues muy muy fuerte, y porque aunque sabemos que existe, pues no en todos los medios se trata, ¿no? Y no hemos estado dando seguimiento, incluso ya de hace varios años. Hay un libro por ahí también ahorita que referías, porque principalmente están las mujeres en la cárcel, tiene que ver con estos delitos o coparticipación, que luego no es tal cual con los hombres, que muchas de las veces se encuentran ellos en libertad. Ajá, y es, abandonadas en estos espacios. ¿Cuál sería, bueno, ahorita de acuerdo con tu experiencia, pero con toda la experiencia y todo el trabajo que tienes de muchos años como activista, como feminista, para que pueda realmente cambiar esta situación que nos estás comentando, que yo también vemos que nos falta mucha información, que la gente, todos tendríamos que estar como familiarizados con muchas cosas, para empezar en el asunto de derechos humanos, que luego pues, nos dicen hiciste esto y esto, y no sabemos cómo hacer la defensa, por esa falta de, no tan solo de la información, el ejercicio de los derechos humanos. Yo creo que ha habido un retroceso en el país en los últimos años. Íbamos avanzando en una lógica de derechos humanos en todos los aspectos de la vida social, y llega un gobierno supuestamente progresista, y digo supuestamente porque en la lógica de izquierda y de enfoque de derechos humanos, entre menos gente haya en la cárcel mejor, porque quiere decir que no estás fracasando como sociedad. Sin embargo, se ha alimentado una especie de populismo punitivo. Entre más gente haya en la cárcel mejor, y se hace pensar a la sociedad, y somos los primeros que como sociedad exigimos, sí, a la hoguera. ¿Por qué? Porque se nos hace creer que metiendo a la gente en la cárcel vamos a inhibir la comisión de los delitos, y las estadísticas nos demuestran que es totalmente falso, porque además estamos metiendo a mucha gente inocente a la cárcel. Ese es el problema. Entonces, para empezar, tiene que haber una visión radicalmente diferente. Entonces, en lugar de esta visión punitiva de que teníamos un catálogo de delitos graves, y ahora ya hasta que agarres el lápiz ya casi se convirtió en un delito grave y te vas a la cárcel a fuerzas, ir a una visión en donde solo sean unos cuantos los delitos graves, que las condenas merezcan una revisión interdisciplinaria, antropológica, psicológica, de derecho, etcétera, para ver si esa persona está en condiciones de reinsertarse otra vez en la sociedad. Y además, el que se privilegie una justicia restaurativa, que esa sí es acorde con los derechos humanos, en donde haya una conciliación. Muchas veces hay mujeres que están en la cárcel. Yo pongo el ejemplo de las tiendas de conveniencia, que se da mucho, que porque, sobre todo en la Ciudad de México, que esta Fiscalía de la Ciudad de México, pues les agrava los delitos, es decir, te robaste un gansito, pero te pongo pandillerismo y ya te fuiste a la cárcel a fuerzas. Entonces, están las mujeres ahí porque se robaron un gansito, pero eran de la pandilla, y además las jefas de la pandilla, porque eres mujer y eras la jefa. Yo digo, ¿por qué estas tiendas, en lugar de gastar millonadas en despachos para ir a acusar a las mujeres y que las metan a la cárcel, por qué no ir a esquemas de conciliación? Me robaste el gansito, tú vas a pagar de esta manera.
una manera diferente. O tú estás en la cárcel, te vamos a dar opción de que entre semana trabajes y el fin de semana tengas que estar recluida, o que participes en labores comunitarias, es decir, opciones que sí se instrumentan en otros países que permitan ir a esquemas de conciliación, esquemas de reconstrucción del tejido social y de restauración, que pague la persona si cometió un delito, pero que al mismo tiempo se haga una restauración y una reconciliación entre las personas. Creo que has dado en un punto fundamental de que intentamos tendríamos que intentar y pensar en la reconstrucción del tejido social, cosa que no está logrando estar teniendo a la gente recluida y sobre todo a las mujeres. Antes de seguir platicando, quiero que necesitamos ir a otro corte de estación. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en compañía de Rosario Robles Berlanga y nos está ayudando a entender un poco el tema de los derechos de las mujeres recluidas. Regresamos en breve, no se vayan. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Somos más que una C, una F y una E. Somos letras con las que se ha escrito una gran historia. Somos más que una empresa. Somos más de 95,000 mujeres y hombres al servicio de México. Somos más que turbinas. Somos sustentabilidad, lucha y esfuerzo. Somos música, trabajo y hasta somos testigos de que hoy los Jiménez dejaron de ser dos. CFE. Somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Estamos de regreso aquí en Senderos a la Paz. Hoy viene caminando con nosotras el día de hoy Rosario Robles Berlanga. Ella es una activista feminista y bueno, estamos atendiendo el tema los derechos de las mujeres privadas de su libertad. Rosario, antes de que nos fuéramos al corte comentabas un tema fundamental. La justicia debe de pensar en la reconstrucción del tejido social. Ese debería de ser el elemento fundamental. Para eso existen las cárceles, para eso existen estos lugares. Pero no está cumpliendo con esa función. Y das en algo fundamental y que incluso esto es lo que promueve este programa, ¿no? Hablar de cómo podemos reconstruir, de cómo podemos conciliarnos, cómo podemos perdonar, cómo podemos lograr efectivamente que lo que se rompió se pueda volver a reconstruir, fundamentalmente a través del diálogo, también de políticas públicas y de aquellos evitar las brechas de desigualdad que existen y sobre todo las brechas de desigualdad que tenemos las mujeres, porque tenemos más complicaciones cuando las mujeres se encuentran en este sector, que ahora ya es un sector más vulnerado. Quiero compartirles, trajimos un material que quiero compartirles de un tema que me sonó catastrófico cuando lo leí, que fue en un periodo de pandemia, de un grupo de mujeres en Argentina que se encontraban recluidas y que por darles el beneficio de la salud a un grupo de genocidas argentinos, las cambian de sus celdas y ellas las mandan a un lugar donde estaban en condiciones deplorables. Hicieron un taller las mujeres en ese lugar, donde tuvieron que sacar su inconformidad. Un grupo de 31 mujeres hicieron algunas lecturas que quiero compartirles. Y les invito a que nos acompañen con esta pequeña reflexión a las personas que nos están escuchando en esta sección de Lecturas para la Paz. Esta es la sección Lecturas para la Paz. Un texto recuperado en anarquiacoronada.blogspot.com. Lobo suelto, poesía en la cárcel. Estos textos fueron escritos en el marco de los talleres de Yo no fui, con motivo del traslado compulsivo
el pasado viernes 23 de mayo de 30 mujeres alojadas en la unidad 31 de Esesia para facilitar el acceso a la salud de los genocidas que se encontraban detenidos en el complejo penitenciario federal de Marcos Paz. Escupir la dignidad, de Palma Lee, expresa de la U31. Otra vez una nueva experiencia en la cárcel, otra vez en el complejo 4, la otra cara de la moneda. No puedo respirar, discernir, controlar mi angustia ni dejar de llorar. Otra vez aferrarme a Dios y pensar, si tan solo escuchara mi clamor sería diferente. Hoy es sábado. Pasó el recuerdo y escucho a mis nuevas compañeras hablar. Somos 24 en este país, pero solo 5 que venimos de la unidad 31. Ya pasaron 24 horas del traslado y nada hace que mi cabeza se calme. Pienso en lo violento que fue todo. El psicopateo absurdo, la falta de información, versiones y rumores que al final resultaron siendo verdaderos. Eran las 6:45 cuando entraron gritando a las celdas. Todas dormían. ¡Levántense, señoras, de pie junto a la cama, rápido! Otra vez mi boca seca, los cólicos y la impotencia. La cárcel me saca la libertad y todo lo que poseo. Y cuando quiere. Ahora sé lo que pudieron sentir algunos de nuestros desaparecidos. Solo faltaban las capuchas. Otra vez la ironía de nuestra justicia. A pesar de ser la unidad 31 una cárcel de conducta, fuimos extirpadas para dejar el lugar a genocidas. Derechos humanos, sí. Caminen derechos, hijos de puta. Humanos. Eso fue lo que sentí. Un montón de estiércol con cascos y escudos escupiendo mi dignidad. Otra vez. Veo desde adentro la indiferencia de la gente. Viene a mi mente el Aldón Pirulero. Cada cual atiende su juego o cuida su culo. Si somos mujeres que cometimos errores, pero no dejamos de ser madres, esposas, novias, abuelas. Lloramos, reímos, sufrimos y la única diferencia es el encierro. Otra vez siento mi cuerpo imantado al piso, pero mis manos todavía pueden tomar un lápiz y volcar sobre el papel lo que muy pocos están haciendo por nuestros derechos. Otra vez mi memoria se activa. ¿Quién podrá defendernos? ¿Será justicia? Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por seguir con nosotras aquí caminando por senderos a la paz. Están escuchando en esa radio 97.3 FM. Agradecerles que continúen con nosotras y con nosotros. Estamos con un tema muy importante de trascendencia, creo yo, social, y el tema derechos de las mujeres privadas de su libertad. Estamos en compañía de Rosario Robles. Bueno, antes de continuar, si me permites, Claro que sí. Rosario, tenemos aquí algunas, principalmente saludos desde quienes nos están siguiendo a través de la página de Facebook, a Federico Alejandro Reyes, a Martín Velázquez, donde, bueno, nos comenta también de este asunto de las detenciones. Ya es desgraciadamente una cuestión de corrupción desde hace pues mucho tiempo, que hay que poner pues atención. También a Adriana Rivera, saludos desde Cabo San Lucas en Baja California. También Mauricio Ortega nos comenta, nos manda saludos. También desde Oaxaca, Nandilup BM, muchísimas gracias por estar pues sintonizándonos aquí a través de 97.3 FM. Y bueno, continuamos, Vero, diciendo esta parte. Rosario nos decía respecto pues a la visita que tuvo el ministro Saldívar, y
¿qué en específico ahí nos podrías comentar? ¿Cuáles son los compromisos? Que la gente lo podamos entender así desde aquí. Esto es en lo que está pues trabajándose, porque a partir de esa visita como que hubo ya mucho movimiento, visibilización, los casos de muchas mujeres, como ahorita tú nos has comentado, ¿no? Que han estado en estos espacios sin una sentencia y siendo pues inocentes principalmente. Así es. Bueno, lo primero que quisiera decirles es que la visita del ministro Saldívar surge por iniciativa de las mujeres de Santa Marta Catitla. Más de 600 mujeres firmamos una carta dirigida al ministro que se entregó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, precisamente para llamar su atención y para pedirle que fuera a Santa Marta Catitla. Creo que en este caso el presidente de la Corte tuvo una gran sensibilidad al aceptar asistir, y realmente fue un evento para mí histórico, porque en primer lugar se generó una energía bien positiva. Un día antes hay un equipo de meditación que da clases de meditación, hizo una oración ecuménica. No importaba tu creencia, no importaba tu religión o si tenías o no, era una oración dirigida a un poder superior para tocar el corazón del ministro, y la leímos todas en voz alta a las 10 de la noche, ya cuando hay un silencio absoluto, y fue realmente de que se te ponía la piel chinita de escuchar a todas las mujeres al unísono en un acto de profunda sororidad estar leyendo esta oración. Y entonces al día siguiente que llega el ministro y empiezan las mujeres a hablar y a exponer sus casos jurídicos, porque nosotros no le planteamos de que si la comida y el servicio médico, no, se le plantearon las situaciones jurídicas, las profundas injusticias que vivían cada una de estas mujeres, algunas con sus hijos en los brazos, otras en silla de ruedas, la mayoría vestidas de beige, es decir, presuntamente inocentes, y el ministro se dio cuenta, se conmovió profundamente y dijo: ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo justicia en México. Y desde entonces se comprometió. Desde luego él nos aclaró, y esto es algo muy pertinente, que el fuero común pues no estaba en su competencia, pero se firmó este convenio con el gobierno de la Ciudad de México para que la Defensoría Pública Federal pudiera hacerse cargo de los casos de Santa Marta. Y la Defensoría Pública Federal ha hecho una gran labor entrevistándose con más, yo creo que como 800 mujeres de Santa Marta Catitla, para un poco establecer un calendario y un poco establecer el tipo de casos que sí podían asumir ellos con relativo éxito. 180 casos se mandaron al juzgado 14 de amparo, que son casos que tienen prisión preventiva por más de 2 años, y la Constitución te dice que tiene que ser revisada después de 2 años. Si no ha habido una sentencia, esa prisión se tiene que revisar y cambiar, en su caso, la medida cautelar. Entonces, muchos de estos casos están siendo revisados. El ministro se comprometió a eso, el ministro se comprometió a hablar con el Poder Legislativo para poder rehacer algunos aspectos también del nuevo sistema oral, sobre todo en lo que se refiere al estándar probatorio del Ministerio Público, que es prácticamente 0, y exigir que sea más alto. Y sobre todo han reforzado a través del Consejo de la Judicatura todos los protocolos de juzgar con perspectiva de género. Yo creo que aquí se está haciendo una gran labor con jueces y juezas para que se juzgue con esta perspectiva de género. Y esto va en el mediano plazo a traer cambios muy importantes. Quiero decir que la simple visita, muchas mujeres que no tenían ninguna expectativa que iban a ir a su juicio o ante un juez en los días posteriores, vieron un cambio radical en la actitud de los jueces, como que si tuviéramos teléfono rojo con el ministro Saldívar, ¿no? O sea, dijeron: no, estas tienen la vara bien alta y se codean con el ministro Saldívar, más vale que empecemos a juzgar, porque como la Defensoría Pública iba a revisar todos estos casos,
evidentemente tenían ya que ponerse las pilas, ¿no? Y en muchos casos incluso les dijeron a las mujeres, no renuncien a la Defensoría Federal, no la necesitan. Claro, porque tenían miedo de que ya iban a ver todas las injusticias que se estaban cometiendo. Entonces todo esto ha sido un proceso, muchas salieron absueltas después de la visita como, ya me voy, iban todas a platicarme, ¿no? Ya me voy absuelta, o sea, iban a sus audiencias y no esperaban que ya las iban a absolver y las absolvían, y yo creo que fue el impacto de la visita del ministro Saldívar, el simple hecho de que haya ido, cambió muchas cosas y sobre todo visibilizó esta situación de injusticia en la que viven muchas mujeres y también hay que decirlo, muchos hombres que también están injustamente en la cárcel. Claro. Rosario, pero en ese sentido, ustedes lograron y quiero entender, o podría entender, que formaste parte de este, yo fui parte de este movimiento, equipo, ¿no? Sí. Es inevitable por tu activismo, ¿no? Era de esperarse. Pero muchas mujeres no tienen la suerte de tener una Rosario, o de haber compartido espacio con una Rosario Robles. ¿Qué podemos hacer como sociedad para poder empezar a mover esos engranajes y que volteen a ver a las mujeres, que son las que este grupo es más vulnerado en estos casos, para empezar a generar ese movimiento? A través de la familia, ¿cómo crees tú que se podría engranar todo para ayudar a otras que están en otras condiciones, en otros lugares, ¿no? Adelante. Pero antes de continuar, de que nos respondas esta pregunta, vamos a un breve corte de estación. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. No se vayan, regresamos en breve. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Gracias por estar aquí caminando. Ya estamos en los últimos momentos de esta interesante charla. Era muy importante tener la participación de Rosario en este problema social que tenemos que concientizarnos todos, sensibilizarnos sobre todo, Rosario, empezando por nosotras, para empezar a unir fuerzas. Y pues te preguntaba hace rato, antes de ir al corte, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ustedes ya empezaron un movimiento, también para que nos platiques un poco sobre qué pretenden hacer ahora. Ahora eres la voz afuera, puedes hacer más cosas que de lo que estabas ahorita adentro. Y bueno, pues de qué forma podemos ayudar también las que ya tenemos esa idea, esa sensibilización de cómo, pues de la importancia que tiene unir fuerzas de las mujeres. Claro que sí, yo creo que hay mucho por hacer para empezar una labor cultural en el sentido de cambiar la visión y de que todos y todas entendamos que no es de esa manera como vamos a combatir verdaderamente el delito o la comisión de un delito. Claro. Y que tenemos que realmente ir a un cambio en las leyes para mejorar nuestro sistema oral, y tenemos que ir a un cambio en la mentalidad, sobre todo en este esquema de criminalización de las mujeres. Porque pues es hasta bíblico el asunto, ¿no? O sea, que tire la primera piedra el que esté libre de culpa, y a quien estaban apedreando y matando a pedradas, pues era una mujer, claro, ni más ni menos. Y son las quemadas en la hoguera, y son las llevadas a la guillotina, y siempre somos las mujeres criminalizadas. Entonces, tiene que haber realmente una transformación en la sociedad en donde se nos vea a las mujeres de manera diferente y al momento de juzgar de manera diferente.
En segundo lugar, hay muchas organizaciones que están ahí, o sea, hay un mundo de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los esquemas de apoyo a las mujeres que están en reclusión, en enfoques de derechos humanos o en reinserción social, que están realmente en ese trabajo, pero si no logramos incorporar esta causa a una agenda progresista y a una agenda feminista, poco vamos a poder hacer. Y yo, como feminista que he sido toda la vida, pues nunca había tenido este punto, el de la justicia, que es básica, que es elemental, que es lo más importante, jamás lo había tenido como un aspecto central. Es decir, siempre estás en lo otro, ¿no? En lo cotidiano y demás, pero cuando te das cuenta de que esto forma parte de nuestra vida cotidiana y que la justicia tiene que encontrarse a través de otros caminos de paz, senderos a la paz, es decir, tenemos que ir a una visión totalmente diferente, y esto requiere una política pública diversa, un sistema judicial basado realmente en un enfoque de derechos, un sistema de reclusión totalmente diferente, una cárcel de puertas abiertas, no solo al interior, sino hacia afuera, y prácticamente ir a como están los países más desarrollados, donde las cárceles prácticamente solo existen para unos cuantos, y no para la población que está más pobre, que tiene menos condiciones de defensa, que no tiene posibilidades muchas veces hasta de pagar para tener una audiencia y un juicio justo. Entonces estamos encarcelando a quienes no tienen. ¿Y si eres mujer pobre? No, estás peor. Entonces no es por ahí. No es por ahí. Yo creo que a mí lo que me enseñó y qué es lo que yo me comprometí a trabajar afuera, a dar voz a este movimiento. Ahorita yo tengo que concluir con mi propio proceso legal, pero una vez que esto suceda, al generar espacios a partir de los cuales podamos ayudar a defender a muchas de estas mujeres que están en reclusión. Bien, pues esa es una actividad importante que pues espero nos puedas ir compartiendo en este espacio, pues porque consideramos que es trascendente que podamos incidir en la visión de una nueva justicia, de una nueva reconciliación y empezar a generar esto como una necesidad, ¿no? Como todo nace. Así es, porque además si estás en un esquema de mucha violencia y violencia en el lenguaje político, público, pues generas más violencia. No, tenemos que ir a un esquema de reconciliación, de reconstrucción, de tomarnos la mano. Todos somos mexicanos, todas somos mexicanas. No hay nada que nos divida. No debe haber nada que nos divida porque nos une una bandera y una patria. Entonces, si desde ahí empezamos a cambiar, desde cómo hablamos los políticos o las políticas y dejamos este lenguaje virulento, vamos a ir construyendo esquemas diferentes de comportamiento social. El rencor y el resentimiento ya no serán el motivo para muchas veces delinquir por parte de jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosario. También ahí pues comentarles ahorita durante la entrevista, haciendo esta referencia de cómo nos han educado de una manera tan diferente a hombres y mujeres, ¿no? Ahorita haciendo referencia a los estudios que tiene que ver con que las mujeres están por qué delitos, estando regularmente a veces por delitos que cometieron hombres o que están abandonadas en las cárceles. También vino a mi mente una película que se llama La calle de las rosas. Es muy impactante porque ahí también habla de cómo precisamente las mujeres por nuestra educación no abandonan a los hombres, ¿no? Así es. Este caso se dio en la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres cuando se llevan a sus esposos judíos estuvieron ahí, ¿no? Incluso yendo a protestar, ¿no? Y desafortunadamente muchos hombres se escondieron cuando sus esposas eran judías y entonces dices, ¿qué pasa? Es una problemática social que debemos de volver a retomar. Ahorita en específico estamos hablando de lo que son las condiciones de las mujeres en reclusión, pero este asunto de juzgar con perspectiva de género es mirarnos a los hombres, mirarnos a las mujeres, ¿no? Así es. ¿Qué papel estamos jugando en esta sociedad y que realmente podamos construir? Y esta parte que dice Rosario también me encanta cuando dices, bueno, ¿qué estamos haciendo desde lo social para que haya
mucha gente en la cárcel, ¿no? No tan solo es una cuestión individual del delito que cometiste, sino que de un modo o de otro, todas y todos como sociedad estamos pues teniendo alguna participación, ¿no? De esta reconstrucción del tejido social, y de que, bueno, no nos podemos hacer omisos porque, bueno, nos educaron de una manera y nos educaron de otra, cuando incluso, bueno, a ti te toca, cuando estuviste como jefa de gobierno de la Ciudad de México, esta situación con lo del aborto, los derechos de mujeres, pero ya estaba en la Ciudad de México caminando esta parte de los centros integrales de apoyo a la mujer, claro, donde también era llamar a los hombres en estas, todavía en esos entonces no se trabajaba con lo de nuevas masculinidades, pero sí esta forma también de ser hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, parejas, que nos comentaras pues ya para ir cerrando esta parte. Yo creo que es importante, tú la has trabajado durante muchos años. Sí, bueno, evidentemente yo creo que es un tema de política pública, ¿no? Y de un replanteamiento del esquema, de este esquema tradicional, mujer cuidadora, hombre proveedor, porque eso se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué pasa? Muchas veces porque hay un relativo, entre comillas, abandono de los hijos, porque la mujer tiene que trabajar, porque la mujer es el sostén de la familia, ya es proveedora y nadie hace esa labor de contención y de cuidado. Yo digo, para eso se generaron las escuelas de tiempo completo, para eso se generaron las estancias infantiles, porque mientras la mujer está trabajando, los hijos están estudiando, están siendo formados y están en un entorno seguro. ¿Qué pasa cuando desapareces todos estos esquemas que son sobre todo de apoyos a mujeres trabajadoras, que son de escasos recursos? Pues los niños están en la calle, los niños están sujetos a toda clase de peligros, empiezan a generar procesos de identidad con las pandillas y posteriormente en situaciones todavía más riesgosas. Entonces, desde ahí estamos mal, desde ahí estamos colaborando a que haya más gente en la cárcel, haya más gente delinquiendo. No se trata de una dádiva a las personas, no se trata de darle un dinero a la gente y creer que así ya estás resolviendo un tema de reconstrucción del tejido social. Va mucho más allá de eso y requiere la participación de la sociedad. Entonces, y luego, pues obviamente el abandono a las mujeres. Las mujeres son siempre las abandonadas y en consecuencia lo son más cuando están en la cárcel. Ahí es un tema muy, muy doloroso que viven todas ellas, y creo que por eso se tienen que priorizar otros esquemas de procuración de justicia, que no sean este abuso de la prisión preventiva. Este es un gran tema, la Corte lo está discutiendo en estos momentos. Se le fueron encima a los ministros, cosa que me parece totalmente inadecuada. Es un poder de la Unión que tiene el mismo estatus, es uno de los 3 poderes, y se puso como en un impasse esta discusión de la prisión preventiva la oficiosa, porque se considera automática. Entonces tú tienes las cárceles llenas y no es por ahí como estamos resolviendo el tema del delito, porque hay más violencia, más homicidios, más desapariciones, más feminicidios que lo que había antes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La receta no está funcionando, no es por ahí, tenemos que replanteárnosla. Yo creo que tendría que intervenir expertos, hasta neurocientíficos, porque claro, es un tema también del cerebro y de las sustancias que te faltan o las que tienes de más. Es decir, hay muchas cosas que influyen en la comisión de un delito, y por eso se tiene que tratar de una manera multidisciplinaria. Entonces, mientras no le invertamos con dinero público a esto, porque este es el tema más castigado, son la alcantarilla, ¿no? La pobreza franciscana a esto se las aplicamos en serio, porque son la escoria de la sociedad, ¿no? Vamos viendo que está lleno de inocentes estos lugares, entonces tiene que haber recursos para políticas públicas que acompañen verdaderamente todo un proceso de reconstrucción del tejido social y de rehabilitación y de reinserción de mucha gente que está en reclusión. Bien, y quiero hacer unos breves comentarios, creo que es importante de lo que nos están haciendo llegar, que son acertados a lo que comentamos ahorita. Muy brevemente, y eso es algo real y es doloroso, tú lo has de haber vivido. El Día del Padre, los reclusores masculinos están llenos. El Día de las Madres
pocos van. Sí. ¿No? Están empezando a llegar ideas. Miren, Bondades Mexiquenses AC trabaja con las reclusas y es inhumano el trato que les dan. Bueno, es que excelente manera de honrar el tema. Es reconfortante poder escuchar esta gran cátedra. Los integrantes del Centro Mundial de Educación y Desarrollo Comunitario agradece a Rosy escuchar estas reflexiones. Y bueno, pues están llegando algunos mensajitos más, ya por el tiempo ya no podemos seguir. Les agradecemos muchísimo que estén pues expresándonos el interés que tienen por el tema. Esto es importante, creo que tengamos estos comentarios es enriquecedor, y bueno, tendremos posibilidades de dejarles mensajitos. Luego, igual si nos ayudas, Rosario, pues al quien esté ahí que se quiera contactar contigo también. Sí, pues está mi página de Facebook, Rosario-Robles. Bueno, Rosario Robles, ahí en Facebook me van a encontrar. Pues muchísimas gracias por tu asistencia el día de hoy, por esta forma, más bien el que nos hayas como dado luces en este otro aspecto de las mujeres. Como tú decías, has estado trabajando a lo mejor en otros temas, pero creo que de un modo o de otro también se estuvieron trabajando en su momento, Rosario, desde los centros integrales de apoyo a la mujer. Yo recuerdo que también se trabajaba con mujeres en reclusión, ya en aquellos años, pero bueno, ahorita pues por la misma experiencia que tú traes en carne viva es que retomas el tema y hay que impulsarlo. Incluso nosotros aquí, muy cerca de donde estamos transmitiendo, tenemos un reclusorio. Hay reclusorio también de mujeres, que ojalá, no sé si les corten ahí la radio, por ejemplo. Bueno, se supone que tienes derecho a una radio, ¿no? Radio. Bueno, pues. Pero es absurdo, no hay internet, y yo digo, ¿por qué no? No hay internet. No hay internet. Pues tendríamos que promover en algún momento que tengan las mujeres derecho a este tipo de información, ¿no? Y se puedan organizar. Bueno, y pues nada más, Rosario, tu despedida, agradecer. No, pues les agradezco mucho a ustedes a esta posibilidad de plantear aquí esta causa de la justicia con perspectiva de género. Yo, pues, la agradecida soy yo de venir a visitar aquí a Nesa y mandarle un saludo muy afectuoso a todos quienes las escuchan, nos están viendo a través de la página, y agradecerles a ustedes dos, a ti Verónica, a ti Rocío, y a todo el equipo que está aquí en la producción, el poder estar el día de hoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosario. Sí, pues nos despedimos. Rocío, no se pierdan el programa Sigue Navegante, a quien agradecemos mucho que nos hayan cedido unos minutos de su programa. Nos vamos a ir con una canción muy especial, se llama Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana. Muy buenas tardes. Gracias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.